Gilla Murano, María de las Mercedes Boya de Aponte de Murano. Ella cometió varios crímenes, pero en particular se le recuerda por 3 de esos crímenes. Crímenes que ella, hasta el momento de su muerte, dijo ser inocente. Inclusive dijo ser inocente, y lo vamos a repasar en un rato, cuando se sentó en la mesa de Mirta Legrand. Si vos sos joven y no tenés tanto background de todo lo que sucedió, Gilla Murano, luego de haber estado presa y luego de haber confirmado que había matado a 3 mujeres con las famosas masitas, se sentó en la mesa de Mirta Legrand. Hoy sería impensado que Mirta Legrand siente a un asesino o una asesina, pero sin embargo Gilla se sentó, lo cual no digo que esté mal, digo que era impensado en esa época. Yo creo que hay que entrevistar a todos. Pero vamos a la historia. Gilla Murano nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, era hija de un teniente coronel. De hecho, su abuelo había fundado un diario muy conocido de esa zona que se llama El Litoral. Y cuando era muy chiquita, Gilla vino a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Cuando Gilla viene a vivir a la ciudad de Buenos Aires, se queda obnubilada por la ciudad, por las grandes luces de la ciudad, los grandes edificios, cómo se vestía la gente, las joyas que usaban, la ropa que usaba. Y Gilla, en ese momento, siendo todavía adolescente, cuando vine acá a vivir con sus padres o recién había cumplido los 18 años, lo primero que piensa Gilla es: yo quiero tener ese dinero, yo quiero tener esa vida, quiero tener la vida de esta gente. Gilla Murano se va a vivir en ese momento a un edificio del barrio de Montserrat, en México, 1177, donde, por eso a ella se la conoce después como la envenenadora de Montserrat. Gilla se casa rápidamente con un señor de apellido Murano. Gilla tenía un apellido que no era muy bien visto en la alta sociedad de la ciudad de Buenos Aires, de Boya, de Aponte, entonces ella quería llamarse rápidamente Murano, que era el nombre de su primer marido. Entonces se cambia de apellido, o empieza a usar el apellido Murano. Y ahí empieza a codearse con la alta sociedad, empieza a tener una gran cantidad de amantes que tenían mucho dinero, y esos amantes, a los cuales, según se sospecha, muchos terminó matando también, esos amantes la llevaron a entrar a círculos a los que ella no entraba. En 1979, en la Argentina, se conoció un periodo que se llamaba Plata Dulce, que era como una especie de timba financiera, donde vos podías, por diversas situaciones económicas y financieras, poder conseguir rentabilidad rápida del dinero. Se llamó la Plata Dulce, una timba financiera. ¿Y qué es lo que hace ahí Gilla Murano? Que yo no sé si esto te lo va a contar la serie, por eso acá, repito, te estamos contando lo que la serie no te va a contar. Ahí lo que hace Gilla Murano es convertirse en una especie de usurera, pero al revés. Ella tenía mucha parla, mucho chamullo tenía Gilla, y le empieza a pedir a sus amigas más cercanas dinero, con la excusa de que rápidamente le iba a devolver ese mismo dinero, pero además con ganancias. Por ejemplo, nosotros acá somos 6, 7. Entonces yo le voy pidiendo, le pido a Marisol un dinero. Y le digo a Marisol que le voy a traer un retorno de ese dinero. Pero para poder pagarle a Marisol le tengo que pedir a Ramiro. Cuando Ramiro me da su dinero, ahí con esa plata se la devuelvo a Marisol. Ahora me queda la plata que le tengo que devolver a Ramiro. Entonces le pido la plata a Ami y con esa plata le devuelvo a Ramiro y después le tengo... Bueno, eso hoy se llamaría esquema Ponzi. En ese momento no era tan común el esquema Ponzi o la estafa piramidal, pero eso es lo que hacía Gilla. Para poder hacer eso, necesitó conseguir dinero de personas amigas. Y ella le pide dinero a sus personas más amigas, a las que más cerca tenía. La primera persona a la que le pide dinero se llamaba Carmen Mema del Giorgio Venturini, y era su prima hermana. Esta prima hermana le da todos sus ahorros, y es la última en la que Gilla mata. Pero vamos a la primera. La primera sucedió el 10 de febrero de 1979. Entre el 10 de febrero y el 24 de marzo, Gilla, en ese tiempo, un poquito más de un mes,
mata a sus amigas de esta forma. La primera de las muertes, Nilda Adelina Gamba, que vivía en el mismo edificio de Gilla. La iba a visitar asiduamente. Nilda le había prestado mucho dinero y ya empezaba a decirle, che, Gilla, devolveme el dinero. Pero Gilla no tenía el dinero. Le había pedido a algunos amantes, inclusive que le presten algo de dinero. Les llegó a decir que tenía cáncer y que tenía que hacerse el tratamiento y no conseguía esos préstamos. Así que, ¿qué hizo ese 10 de febrero de 1979 Gilla Murano? Llegó a la casa de Nilda Adelina Gamba con un tecito digestivo y unas masitas. Esas masitas las compartió con Nilda, estuvieron un rato pasando un tiempito, hermoso tiempito que pasaron, una hermosa tarde, donde Gilla le dijo que las próximas horas le iba a traer el dinero, charlaron, etcétera, etcétera. Nilda se comió las masitas y empezó a sentirse mal, empezó como a dolerle la panza a Nilda. Casi que no se podía parar Nilda de la silla. Entonces, ¿qué hizo Gilla? Gilla llamó a un médico. Vino el médico y el médico lo que le dijo es que tenía una intoxicación, que había comido algo que le había hecho mal. A lo que Nilda le dijo textualmente, porque después el médico lo declaró, no pasó nada raro, solo fueron unas masitas. Y Gilla se quedó a cuidarla a su amiga, hasta que de repente la amiga se desvanece, no podía más. Gilla termina llamando a una ambulancia, la propia Gilla se sube a esa ambulancia, acompaña al hospital a Nilda, a su amiga, hasta que finalmente su amiga muere. ¿Qué hace Gilla Murano? Se consigue en la funeraria un médico al cual le da un soborno y le pide que firme un certificado de defunción, trucho, diciendo que Nilda se había muerto de muerte natural. La familia de Nilda no tuvo otra opción que aceptar lo que decía el certificado, no se hizo autopsia, para lo cual también pagó Gilla Murano, y Nilda murió sin que nada más se supiera de ella. 9 días después, solo 9 días después, el 19 de febrero de 1979, Gilla va a visitar a otra amiga. En realidad esta era una amiga de la mamá de Gilla, que vivía en Mar del Plata, pero había viajado al cumpleaños de la mamá de Gilla y se había quedado unos días más en el departamento de Belgrano al 2400, también acá en la ciudad de Buenos Aires. Leila, que también le había prestado plata, tenía 59 años en ese momento y también le había prestado plata a Gilla, le cuenta que necesitaba el dinero porque quería irse a Europa. Gilla le dice, no te hagas problema, primero charlemos y después yo te voy a llevar la plata. Ese 19 de febrero, en ese verano de 1979, llega Gilla a la casa de Leila, a la casa de alquiler de Leila, y llega con un tecito digestivo y unas masitas finas para compartir. Leila, por supuesto, come de las masitas, esta estaba sentada en un sillón, come de las masitas, le comenta Gilla que había organizado con unas amigas ir al teatro, fíjense lo cínica que era Gilla Murano, le dice que iban a ir esa noche al cine o al teatro, no me acuerdo, creo que era al teatro, y que después la pasaba a buscar. Se va Gilla y luego llega con todas las amigas, justamente a buscarla, a su amiga Leila. Llegan a buscar a Leila, tocan el portero, no atiende nadie del portero, no atiende a nadie, llaman a la ambulancia, suben y efectivamente Leila estaba muerta. Y la encuentran muerta sentada en el sillón, con un té digestivo y unas masitas a medio comer. Por supuesto que le hacen los trabajos en el momento, está muerta, vuelve Gilla Murano a subirse a la ambulancia, la lleva al hospital y nuevamente Leila Formillano es enterrada sin autopsia porque Gilla Murano vuelve a pagar para que no se le haga la autopsia. Segunda muerte en tan solo 9 días. No puede ser. Y acá llega el final de Gilla Murano. El 24 de marzo de 1979 va a visitar a Mema Venturini,
que era la que yo te contaba, que era, y ya con esto ya termino para que no se nos vaya todo el programa, que yo te contaba que era la prima hermana a la cual le había prestado dinero y le tenía que devolver ese dinero. De hecho, Mema tenía ganas de comprarle un departamento a su hija. Esto es fundamental en la historia. Quería comprarle un departamento a su hija. Y por eso le estaba pidiendo a Gilla que le devuelva la plata. ¿Qué hace Gilla el 24 de marzo de 1979? La va a visitar a su departamento de Irigoyen 2580, llega con unas masitas dulces, llega con el té digestivo. ¿Por qué masitas? Porque lo que usaba Gilla Murano era cianuro. Y el cianuro, cuentan los especialistas, que tiene un gusto muy amargo, es como comer una almendra amarga. Entonces Gilla tenía que enmascarar el cianuro en algo muy dulce, como eran las masitas dulces. Bien, entonces la va a visitar a Mema, comen las masitas, lleva a Gilla, Mema se empieza a sentir mal al ratito, empieza a caminar por el pasillo y se termina cayendo por la escalera. Justo en ese momento, habían pasado algunas horas de la primera visita, estaba entrando Gilla Murano al edificio. Se encuentra con el encargado le dice: se acaba de caer tu prima hermana por las escaleras. No te puedo creer, dice Gilla. Déjame subir al departamento que tengo que hacer una llamada para avisarle a los familiares. Dale, le dice, yo ya llamé al médico. Bien, sube Gilla con el portero, con el encargado, perdón, entran al departamento y al encargado le llamó la atención dos cosas. La primera es que Gilla no va al teléfono, sino que va a la habitación de Mema. Y luego dirá Gilla que ella no tenía los teléfonos y que por eso no había podido llamar, lo cual era mentira porque ella tenía una libreta que tenía todos los teléfonos. Pero se va Gilla a la habitación y se lleva un frasquito que se lo esconde. Eso lo ve el encargado. Lo cierto es que Gilla se fue. Le pregunta también al encargado: ¿llegó a hablar con alguien? No, le dice el encargado. Nuevamente Gilla se va en la ambulancia y nuevamente paga para que no haya autopsia y no haya un certificado de defunción contrario. El tema, y acá termino con la historia, es que Gilla Murano, la hija de Mema Venturini, va a la casa a buscar las pertenencias de la madre y ahí se encuentra con que había un faltante. El faltante era un pagaré. Gilla Murano a todas sus víctimas le firmaba cuando le prestaba plata un pagaré, diciéndole que le iba a devolver el dinero. La hija de Mema conocía ese pagaré y finalmente ese pagaré no lo encontró en la casa. Por eso empezó a sospechar de Gilla Murano, hace la denuncia, la empiezan a investigar, empiezan a hilar las muertes y puntualmente, te lo voy a decir exactamente, lo tengo acá. En el año 1979, Gilla Murano queda detenida, acusada de los 3 homicidios, y sale en el año 1995. Cuando sale en el año 1995, una de las cosas que hace, y con esto termino, es ir a visitar a Mirta Legrand. De esta manera. Fíjense en el video cómo la presentan a Gilla Murano y ese momento icónico de la televisión argentina, que es la envenenadora de Montserrat visitando los almuerzos de Mirta Legrand. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. La señora Gilla Murano. Escuchá lo que dice. Estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Hermosa presentación. Gilla se enojó mucho con esa presentación porque ella decía que era inocente. O sea, ella fue a decir soy inocente y la presentan como la envenenadora, ¿no? Como la envenenadora de Montserrat. Bueno, hasta acá entonces la historia. Espero que les haya gustado. Contamos esto porque esto es muy probablemente, ya conozco esta serie, ya lo vimos en la película Nair, lo que no te va a contar la serie. Esperemos que esta vez sea lo más fiel posible. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias Kelly, gracias Liliana, gracias Coli, gracias Chu, gracias María Soledad, gracias Sobeira, dice por ahí. Bueno, gracias a todos realmente por estar del otro lado. Vamos con las cortitas antes de que se nos vaya el programa. Perlitas en la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien fue a votar acá? ¿No? ¿Nadie? ¿Vos, Rami? ¿Dónde vivís? En Hurlingham. ¿Señor? Florida, muy bien, yo también, por ahí cerquita. Yo fui a votar en San Isidro. Algunas perlitas que repasamos rápidamente. Un fiscal detenido por robar boletas. Este era un fiscal de La Libertad Avanza, que lo engancharon cuando estaba afanando boletas. Algo que se hace
200 millones de años. Desde que hay votaciones, en la Argentina se hace esto que hace este tipo de afanarse boletas, nada más que, evidentemente, mira, no hay que ser lombrosiano, que no tiene mucha cara de avivado, y lo engancharon en el momento. Hubo otro que quiso abrir una urna con un cuchillo, están todos locos. Lilia Lemoyne acompañó a votar a Karina Milei y tuvo un insólito cruce con los periodistas. Esto fue bastante extraño porque Lilia se la va a acompañar a Karina, le acercan a hacer notas y como que medio que, no sé, como que le salta un fusil, algo por el estilo, le saltan los tapones, algo pasa con Lilia Lemoyne en ese momento, que igual le mando un saludo, y pasa esto, mirá. Amedrentándome, me dejan en paz. Ahora mismo. ¿Está nervioso? ¿Por qué tanto nerviosismo en el gobierno? ¿Qué pasa? No, pero ¿por qué tanto nerviosismo? Muchachos, por Dios. No, Lemoyne, vos viniste. No, yo estaba ni nos dimos cuenta que vos estabas y te metiste a gritarnos, Lemoyne. Bueno, nos está grabando tal como hiciste en el Congreso, Lemoyne, lo mismo. ¿Qué sos, pagano? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué me estás grabando, Lemoyne? ¿Por qué graba? De verdad. ¿Qué es esta amenaza de grabar a los Nos va a sacar una selfie, Lemoyne, a ver, vamos. Ponete para la selfie, Lean, ahí está, ponete. Bueno, saluda. sí, Bueno, estamos... está ahí. Me encanta porque Lilia, que bueno, hay que tener respeto, por supuesto, es una diputada, pero ella se olvida que está en vivo, ¿viste? O sea, es lo mismo, que vos lo grabes o que estés en vivo, es la misma grabación. Pero bueno, ahí está, mirá, ahí está la selfie que se sacaron. Muy graciosa, muy graciosa. Bueno, me voy a saltear algunas cortitas, así llegamos a la noticia de producción, que es básicamente para lo que hacemos todo esto. El video del ensayo de Piti Álvarez, atención con esto, porque Piti Álvarez a través de su cuenta de Instagram mostró cómo estaba ensayando para lo que aparentemente va a ser su show el 5 de diciembre en Vélez. A mí de Vélez nadie me confirma que efectivamente se vaya a hacer un show, pero no falta tanto, creo que faltan 3 meses, no más que eso. Y Piti Álvarez insiste con que el 5 de diciembre se va a hacer un show. Por lo tanto está ensayando. ¿Qué tenemos nosotros particularmente con que haga un show? Nada, lo que sí tenemos es que hay una familia de un hombre que fue asesinado por Piti Álvarez y que reclama por lo menos un juicio justo. Y además hay 2 mujeres, que de esto no se habla mucho, 2 mujeres que fueron como mínimo violentadas y encerradas en departamentos por Piti Álvarez y luego sufrieron una serie de cosas que también tiene que ir a un juicio. 2 mujeres a las que denuncian que el Piti Álvarez les hizo cosas espantosas y ese juicio se suspendió porque Piti Álvarez no podía comprender la criminalidad de sus actos. Ahora la fiscalía dice, momento, si tiene, esto lo contamos, si tiene la capacidad para firmar un contrato, subirse un Vélez, armar las canciones y tocar, probablemente tenga conciencia como para afrontar un juicio. Por lo tanto, es muy factible que en las próximas horas la fiscalía, el gran fiscal que tiene esta causa, que se llama Sandro Abraldes, enorme fiscal que tiene La Nación, haga una presentación. Es muy, muy posible. Bueno, una de ahora para que te vayas bien informado. Feroz incendio en un conventillo de La Boca donde vivían 13 familias. Hay al menos un muerto y 8 heridos. Atención con esto. El siniestro comenzó cerca de las 8 de la mañana y tuvo lugar sobre la calle Wenceslao Villafañe 439 en una casa donde vivían 13 familias. ¿Sí? Esto es muy habitual en los conventillos de La Boca. No se sabe bien por qué se inició el fuego. El predio tiene 20 por 60. Y bueno, y están tratando de buscar las razones del incendio y están viendo estas imágenes de esta mañana cómo trataban de apagar el fuego. Lamentablemente una persona fallecida. ¿Qué más? Nuestra amiga, mi amiga Nair Galarza le pidió a la justicia que le permitan tener celular y acceder a las redes. Esto es joda, ¿viste? Acá cada uno hace lo que se le canta, ¿viste? Pide celulares, todo. En una solicitud presentada por sus abogados ante la jueza Elena Margarita Vicari, argumentaron que Nair Galarza merece los beneficios por su buen comportamiento. Que sería lo lógico el buen comportamiento, digo. Está bien, o sea, merezco un celular porque no le pegué a nadie. No debería ser así, pero por su buen comportamiento aparentemente dice Nair Galarza que merece un celular. Cuando no tuvo buen comportamiento fue cuando asesinó a Fernando Pastorizo de 2 balazos que terminaron con su vida. No tuvo buen comportamiento tampoco cuando quiso inculpar al padre falsamente. Pero bueno, ahora pide un celular
no me extrañaría que finalmente se lo terminen dando. Bueno, hasta acá mi participación, ya me puedo ir tranquilo. Bienvenida Marisol, buen día. Buen día, mirá cómo vine hoy, modo DJ. Te habían quemado los anteojos. No importa, no importa. pasa nada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien Me gusta. empilchada, ¿viste? Viniste con un sobre todo de brillitos y el de Party. Exactamente. Y los auriculares hoy... Y los auriculares porque es tipo DJ. Bueno, traemos una historia... La noticia de producción. La noticia de producción. Sí. Tiene que ver mucho con una historia de resiliencia, pese a todo el atuendo y demás. Una historia de resiliencia, Me gusta. de superación. ¿La conoces a DJ Gloria? Por supuesto que no. Bueno, te cuento, justamente para Te vos. juro que no conozco a nadie de esa gente, pero hay mucho del otro lado que tampoco, así que contá, dale. Bueno, vamos a hablar hoy de la historia rapidito de DJ Gloria. Ella se llama Madeleine Madison, no Marilyn Manson como el cantante, sino Madeleine Manson. Bien. 81 años, vive en un geriátrico hace 16 años. Bien, que me gusta. quedó viuda. Mirá. Dijo, yo no me voy a quedar llorando por mi ex esposo. O sea, sí duelo y demás, pero me voy a convertir en DJ. DJ a los 81. A los 81 años. ¿Con bandeja y todo o pasa música? Con Con todo. Hay imágenes. Imágenes, señor director. Por favor. Muy bien. Mirá, ves por eso los brillos. Pará, mirá. está bastante bien para los 81. Está mejor que yo. No le daba para 81, ¿eh? Sí. Bien. Las 70. fiestas, Martín, habitualmente que son en Suecia, es para mirá. gente más 50, ¿ves? Sí. Típico solos y solas. ¿Viste que hay mucha gente que dice, no, yo ya tengo, no sé, 37, no voy a empezar el gimnasio, ya fue a esta altura? Bueno, Mirá, no, la terminar señora el con secundario. 81. También, vamos, no importa cuándo. Bueno, acá con 81 años, mirá. ¿Y la música? A ver la música. ¿Hay música o no? Vamos a ver si el copy nos deja. A ver. Och då visade det sig att en av mina kamrater hade Ya en baila son también, ¿eh? Ah, y som ahí var está med hablando. Ah, está dando su privatlektioner. testimonio. 3 Sí. No, stycken. música no, todavía nos Och levantan. sen var jag tenemos un lío. DJ. Fast No, det no. var jag inte, men jag visste hur Bueno, está contando un hantverket poco, var. ¿no? Justamente Ah, que... tenés que traducirlo, no entendemos nada. Sí, porque ella quería ser profesora de A acrobacia. ver, yo te digo lo que A dice. ver Dale, qué- poneme. Svängarna och jag Estoy muy vågar contenta, liksom... estoy muy feliz de hacer esto. A ver. Jag vågar mycket mer. Me encanta cómo baila toda la gente y siempre quise ser DJ. Eso es lo que dijo en ese momento. Y que estaba disgustada Bien. con la separación de los Palmeras también. También lo dijo, pero eso lo dice Sí, más sí. al final del show. Bueno, me encantó la noticia de Bueno. producción, ¿eh? Es una noticia que te deja un mensaje. ¿Viste? Sí. El mensaje de que nunca es tarde para empezar las cosas. Ay. ¿Les parece bien? No te emociones. Sí, me emociono. ¿A Nazarena también le haces toda esta producción, no? No, estoy detrás. Detrás. ¿No te da aire Nazarena? No, un poquito. Podría darte aire, Sí, sí, Nazarena, estamos porque ahí la con verdad el que mic. vos sos locutora, te lo mereces. Gracias, Martín. Me emocionás, ¿eh? ¿Seguís prefiriendo, sin decir qué programa preferís? Te prefiero a vos, Martín Candela. ¡Vamos! Prefiero a Bondi Express. Ya está. Hoy, Hice todo esto para que diga te prefiero a vos. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Marisol, un ¿eh? placer como siempre.